Listo, muchachos. Entonces ya una vez visto el video, que han visto un poco lo que son superficies en verdadera longitud y cómo pueden ustedes encontrar los distintos parámetros o las características de un plano, obviamente en su intersección con una línea, con un punto. Entonces vamos a resolver algunas de las actividades que están dispuestas para el día de hoy. En este caso desde la sesión número 7, hoy acá en la diapositiva actividad en clase número 8. Entonces lo primero que vamos a resolver en relación con superficies planas es este ejercicio. Realmente lo que me piden primero que todo me solicitan la proyección vertical de la figura MT, NT, POT, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, básicamente lo que me están pidiendo es la proyección vertical de esta figura en el plano siguiente, ¿listo? En el plano F. Entonces nos piden la proyección de este plano MNOP en la proyección F. Listo, entonces como tal lo que vamos a resolver es cómo sería la visualización de este plano o de esta superficie plana en el plano contiguo a la vista horizontal o de techo que en este caso esté. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer, si ustedes se dan cuenta, es trazar los rayos visuales, ¿listo? Entonces, algo importante, no sé si alguien ve una coincidencia entre el plano y las superficies o las líneas AB y CD. No sé si alguien puede ver alguna coincidencia entre esta superficie y las dos líneas y en el plano horizontal o en la proyección horizontal. Que son paralelas. Exacto, entonces si ustedes se dan cuenta, MN, listo, que MN es la línea del plano, M y N, la línea MN que pertenece a la figura o a la superficie plana, son paralelos o son una línea paralela a AB, ¿listo? Entonces recuerden que como tal nuestra teoría nos dice que todas las líneas que son paralelas en una proyección obligatoriamente se tienen que ver paralelas en absolutamente todas las proyecciones, ¿listo? Entonces algo importante y en relación con el video que ustedes vieron, con el ejercicio número 2 o el ejemplo número 2, es que tenemos líneas paralelas. Entonces, si esta línea MN es paralela a la línea AB, en la proyección F, esa línea MN va a ser también paralela a AB, ¿listo? Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que si trazamos rayos visuales paralelos a AB, obligatoriamente esos rayos visuales van a ser paralelos a esta línea, ¿listo? Entonces, de pronto es una ayuda que nos está dando como tal el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a ubicar son las líneas paralelas, ¿listo? Las líneas, los rayos visuales paralelos a la línea AB. Listo, entonces tracé un rayo visual de la línea MN. Recuerden que estos rayos visuales son infinitos. Listo. Entonces me disculpan un poco los chuecos, sin embargo, lo importante es resaltar que los rayos visuales son infinitos. Entonces trazan un rayo visual, el primer rayo visual de NM. Listo, recuerden que es paralelo a la línea AB. Después trazan un rayo visual desde P. Entonces recuerden que P va a ser paralelo al rayo visual que teníamos inicialmente desde NM. Y por último, trazamos un rayo visual desde O. Y recuerden nuevamente que este rayo visual es totalmente paralelo a P, paralelo a MN y paralelo a la línea AB. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, muchachos. Entonces ya ustedes, una vez hayan trazado los rayos visuales, recuerden que son infinitos, lo que vamos a hacer es vamos a trazar una línea punteada en un trazo fino y delgado. ¿Listo? Y esta línea va a ser la línea que une los puntos A y C. ¿Listo? Entonces esta línea simplemente ustedes trazan una línea, recuerden que es un trazo muy delgado, un trazo suave, y es una línea punteada. Y en este caso esta línea punteada le vamos a llamar la línea
AC. Listo, entonces esta línea C, lo importante, si ustedes se dan cuenta, nos va a cortar nuestros rayos visuales. Ya con eso, entonces, si se dan cuenta, tenemos dos líneas, ¿cierto? Tenemos la línea AB y la línea punteada, un trazo fino AC. En el punto donde los rayos visuales se corten con la línea C, vamos a empezar a trazar nuestros, como tal, nuestros puntos de corte, ¿listo? Entonces, en este caso, en relación con esta línea punteada, ustedes encuentran cuántos puntos de corte. 3. Listo, encuentran ya 3 puntos de corte inicialmente, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o queda todo claro? Bueno, yo creo que hasta el momento queda... Profe, Sí, dime. el punto OT, ¿me lo podría volver a explicar? Sí, claro, mira. En relación con el rayo visual, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, recuerda que lo primero que vimos o una de las características principales de esta proyección es que la línea MN, que es de nuestra superficie, esta línea estamos viendo que es paralela a la línea AB. Y también, si se dan cuenta, es paralela a la línea de referencia CD. ¿Listo? Entonces, como esta línea del plano, que es MN, es paralela a las líneas AB y a la línea CD, entonces lo que vamos a empezar a hacer es trazar rayos visuales. ¿Listo? Rayos visuales que sean completamente paralelos a estas líneas. Entonces, si te das cuenta, desde MN trazamos un rayo visual. Desde MN trazamos un rayo visual que es paralelo a B, si te das cuenta. Es paralelo, ¿cierto? Después trazamos un rayo visual desde P. Recuerden que yo les decía que inicialmente era infinito. Y este rayo, pues es paralelo a la línea AB. Y del mismo modo, la línea O, ¿cierto? El rayo visual que sale O es completamente paralelo a las líneas. Es decir, que tenemos en total con los rayos visuales 5 líneas que son paralelas. Esta línea, mi rayo visual que sale MN, mi rayo visual que sale DP, mi rayo visual que sale de O y T, ¿listo? Entonces, en este caso, con los rayos visuales, tendríamos 5 líneas paralelas. ¿Listo? ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, señor. Listo. Entonces, estos rayos visuales, pues recuerden que con ayuda de la proyección que tenemos acá y con, obviamente, con la ley de las líneas paralelas, entonces sabemos que todos los rayos visuales pues son paralelos entre sí y son paralelos a las líneas rojas o a las líneas principales que están cortando el plano. Entonces recuerden que ustedes acá trazaban una línea punteada, un trazo suave, listo. Y en relación con esta línea pues encontramos 3 puntos de corte. Tenemos RT, tenemos ST y tenemos TT. ¿Listo hasta ahí? Importante que sean paralelas las líneas, los rayos visuales a las líneas principales, AB y CD. Listo, ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos trasladar estos rayos visuales de la proyección T a la proyección F. ¿Listo? ¿Alguna idea cómo los proyectamos? ¿Alguien tiene alguna idea cómo lo podríamos proyectar, estos rayos visuales a F? Líneas perpendiculares con respecto a la línea De ¿qué? proyección. A la línea de proyección, sí, sí. Perfecto, Juan. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer esos rayos visuales, trazamos unos rayos visuales que sean perpendiculares a nuestra proyección, ¿listo? Entonces recuerden que nosotros en nuestra proyección T teníamos una línea AC punteada que nosotros la hacíamos. Si se dan cuenta, acá abajo pues también tenemos AC. Entonces, lo primero que podríamos hacer es trazar esta línea transparente o esta línea fina, ¿cierto? Punteada, y ya tenemos acá también nuestra línea AC, pero en este caso en nuestra proyección F.
Entonces, esta será una guía o una ayuda para que nosotros podamos ya trasladar nuestros puntos de intersección desde la proyección F a la proyección F, desde nuestra proyección T a F. Listo, entonces, si se dan cuenta, como nos dijo su compañero Juan, lo que hacemos es trazar nuestros rayos visuales, que como sabemos por regla siempre son perpendiculares a nuestra línea de proyección. ¿Listo? ¿Dónde sabemos dónde se cortan? Se cortan exactamente en AC. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, acá ya encontramos el punto R. En este punto encontramos S. Y finalmente encontramos T. En este caso, recuerden, nuestros Te- índices son F. Señor. yo tenía una pregunta, y entonces cuando uno traza esas líneas de proyección, simplemente tiene que seguir la paralela con respecto a AF y BF para encontrar la figura. No lo entiendo. ¿Cómo la pregunta? Eh, para encontrar la figura en el plano F, entonces ahora es como si nos estuviéramos devolviendo en una proyección y trazamos el resto de las líneas paralelas con respecto a la línea AB en el Exacto. plano F. Sí, Juan, lo que está pasando exactamente, digamos, acá es que como tenemos una línea principal que es MN, ¿cierto? Y es paralela a B, entonces cuando nos vayamos a ir a nuestra nueva proyección F, entonces ya por la regla de líneas paralelas, sabemos que todas nuestras líneas van a ser paralelas exactamente a las líneas principales AB y CD. ¿Listo? Juan. Juan, ¿por ahí pregunta o quedó claro? Quedó claro, profe. Qué pena que se me perdió por un momento la señal. No te preocupes, Juan. Listo, entonces si se dan cuenta, estas líneas, pues estos rayos visuales que son paralelos, ¿listo? Como estos rayos son paralelos, son rayos visuales, entonces des en cuenta que estos rayos podrían seguir, obviamente siempre nosotros pensamos inicialmente que son infinitos, pero en este caso cortan hasta AC. ¿Listo? Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es que como ya encontramos nuestros puntos de corte, ¿cierto? Acá los tenemos, pues volvemos a trazar nuestros rayos visuales. Si se dan cuenta, estos rayos visuales, pues esencialmente son perpendiculares, son paralelos, perdón, a la línea AB y a la línea CD. ¿Listo? Entonces, en este caso seguimos como tal cumpliendo con nuestra regla de líneas paralelas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. De pronto, Juan. Profe, los rayos los trazamos con respecto a CFDF, o sea, los rayos perpendiculares. Estos rayos visuales, los que son paralelos entre ellos, ¿cierto? Sí, sí, profe, sí. Exacto. Mire, una vez usted encuentra el punto de corte, en este punto, lo que hacemos es trazar rayos totalmente paralelos a la línea AB y CD. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, recuerden, simplemente cuando una vez hayamos encontrado nuestros puntos de corte R, lo que vamos a hacer es que desde este punto de corte, este inicio, vamos a trazar esos rayos visuales que, pues, como lo vimos desde la proyección T, son completamente paralelos. Entonces, si se dan cuenta, el rayo visual R que tengo acá, R, en la proyección T, era paralelo, ¿cierto? Entonces, obligatoriamente acá también R va a aparecer paralelo a nuestra línea principal AB. La siguiente, digamos, el siguiente punto de corte de nuestro rayo visual, que es S, si nos damos cuenta, S cuando lo bajamos, S también es completamente paralelo a nuestro rayo visual R y también es paralelo a la línea principal AB. Y así sucesivamente. Listo. Ya por último, ¿cómo ustedes idealizarían o realizarían la proyección de nuestra proyección? Tomando las medidas con respecto a la línea AC. Tomando las medidas respecto a C. ¿Listo? Esa sería una buena opción. ¿Alguna otra opción? ¿Alguien de pronto tiene otra opción también? Obviamente también Juan nos dijo una opción válida.
Bueno, entonces hay dos opciones. La primera, como dijo Juan, podríamos tomar las distancias desde el punto de corte, ¿cierto? Por ejemplo, RM, y la trazaríamos justamente acá, ¿listo? Entonces, digamos como tal, un argumento válido, también ese. Y hay otro aspecto importante que ustedes pueden hacer también, ¿listo? Y es que si ustedes bajan una línea totalmente perpendicular, voy a tratarlo de hacer lo más recto posible. ¿Listo? Supongamos que tenemos una línea, bueno, supongo que es una línea recta, que no lo es, ¿cierto? Tras una línea recta, y si se dan cuenta una vez bajo esta línea recta, pues puedo encontrar los puntos. Me explico. Si yo estoy en R, yo sé que tengo M y N. Entonces cuando baje, cuando estoy en la línea R, voy a encontrar el punto M y voy a encontrar el punto N. Entonces, por ejemplo, si me ubico en el rayo visual S, ustedes se dan cuenta que voy a tener el punto P. Y por último, cuando tenga T, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en T encuentro mi punto de corte O. Obviamente esto pertenece a la proyección F. ¿Listo? Entonces son los dos argumentos muy válidos, los que nos dijo su compañero Juan, o esta parte, digamos, también, algunos de los dos métodos son válidos. El primero, como nos dijo Juan, pues podríamos tomar las medidas. Entonces, por ejemplo, esta medida de RM, llamémosle la distancia A, es exactamente esta distancia, ¿listo? Entonces podríamos medirlo desde los puntos de corte a los puntos que pertenecen a la superficie, o también podríamos trazar una línea, digamos en este caso es una línea perpendicular a nuestro plano de proyección, y simplemente encontrar los puntos de corte. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o queda claro este ejemplo. Listo, muchachos. Entonces, digamos, con estos dos argumentos, estas dos afirmaciones válidas para encontrar nuestro plano, pues simplemente nosotros encontramos nuestro punto, ¿listo? Nuestros puntos, encontramos nuestra superficie. Por último, lo que vamos a realizar es una línea de corroboración o una línea de corte que nos permita establecer que realmente la superficie que nosotros proyectamos en nuestra proyección F realmente sea la superficie que queríamos pues tener desde T. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea completamente, eh, eh, ¿cómo lo diría? Una línea perpendicular, una línea que nos corte alguna de las líneas, digamos, de nuestro plano, y que sea totalmente paralelo a nuestro plano de proyección. Entonces, si se dan cuenta, esta línea morada que yo coloqué acá es, primero, paralela a la proyección T, y además pasa por dos puntos, por P y por T, ¿listo? Entonces esta línea, pues es una línea de apoyo que nos va a ayudar y tiene dos características principales. Es paralela a la proyección F y del mismo modo pasa a través de dos puntos de corte. ¿Listo? Recuerden, si ustedes vieron el video, que con base en el video ustedes mínimo deben que tener siempre dos puntos de corte. ¿Listo? Entonces en este caso esta línea cumple con esa característica, que pasa a través de dos puntos de corte. Déjenme un segundo y coloco el lápiz. Entonces esta línea de corte pues le vamos a dar un nombre, es la línea de corte EF, y pasa a través de la línea PO de la superficie. Entonces lo siguiente que podemos hacer es simplemente proyectar esta línea ET. Listo, recuerden que los rayos visuales E corta justamente en este punto de la línea AC y F corta en este punto de corte de CD. Entonces, una vez ustedes trazan este rayo visual, si se dan cuenta, recuerden que este rayo visual es perpendicular a la línea de proyección, lo trazamos hasta que encuentre la línea CD.
Entonces este punto F, ven que es un punto de corte, lo trazamos, su rayo visual perpendicular a la proyección TF, y cuando encuentre en este punto, o recuerden esta proyección CD, pues trazamos nuestro punto de corte F. Igual pasa acá, trazamos un rayo visual perpendicular a nuestro plano de proyección, y exactamente en el punto donde encuentre la línea AC, trazamos nuestro punto de corte EF. Listo, entonces si se dan cuenta ya encontramos nuestro punto de corte E y nuestro punto de corte F. Lo último que hacemos es volver a unir la línea pues, que ya habíamos realizado con anterioridad. Entonces en este caso, si se dan cuenta, volví a unir los puntos de corte EF y tracé mi línea de verificación. Si se dan cuenta, esta línea en la proyección T pasa efectivamente por TO y en F pasa por TO. ¿Qué significa esto? Que efectivamente nuestra proyección está bien hecha y obviamente esa línea de verificación pues está cortando a las dos líneas, perdón, a los dos puntos de la línea OP que pertenece a la superficie plana. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O queda claro el ejercicio? Listo, muchachos. Profe, Sí. esas líneas moradas, bueno, las que trazo están a 90 grados, ¿no es cierto? Respecto a las líneas. Esta O línea... es que ahí me perdí. Listo, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Que esta línea de verificación, nosotros vamos a verificar que efectivamente esta, digamos como tal, esta superficie plana que encontramos, pues sea efectivamente la proyección de esta proyección. Para ello realizamos una línea de corte. ¿Qué es lo principal o lo primero? Que esta línea de corte sea paralelo digamos, al eje de proyección. Al eje de proyección TF. ¿Listo? Entonces, si se da cuenta, Juan, esta línea, ¿cierto? Yo le voy a colocar un nombre, EF. Efectivamente, la línea EF es paralelo al eje de proyección TF, ¿cierto? Entonces, digamos, es una característica principal. Y lo siguiente es que corte nuestra línea, digamos, nuestra línea PO que pertenece a la superficie. Recuerde que nosotros desde el video, cuando vieron el video, mínimo se necesitan 2 puntos de corte. ¿Listo? Entonces, como mínimo necesitamos 2 puntos de corte, pues trazamos esta línea infinita y encontramos 2 puntos de corte. En este caso, nuestros 2 puntos de corte pertenecen a F, que corta la línea CD, y a E, que corta nuestra línea punteada de trazo fino AC. Entonces, como tenemos 2 puntos de corte, entonces, y además esta línea morada es paralela al eje de proyección, entonces lo que hacemos, Juan, es que la trazamos, la proyectamos nuevamente en la proyección F, y donde F corte CD, ¿cierto? La línea CD, pues encontramos nuestro punto de corte F, y donde E corte AC, encontramos nuestra línea de corte E, y nuestro punto de corte E, ¿listo? Y los volvemos a unir, estas dos líneas moradas, digamos esta línea morada, ¿cierto? Y sabemos, entonces corroboramos que efectivamente esta línea está cortando PO igual que en nuestra proyección. Ah, listo, vale, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de casualidad? Profesor, en el caso de lo de las medidas, como, o sea, como nosotros no podemos ir a imprimir las hojas, Sí, para darnos una idea de cuánto mide, se puede utilizar cualquier medida. O sea, por lo que no va a quedar exacto. Tan exacto no va a listo. quedar. Sí, sí, le entiendo. Entonces, pues un consejo que les puedo dar es que, como ustedes tienen ya como tal el ejercicio, se los coloco ahí en PDF, digamos, en su aula virtual. Entonces, lo que yo les podría aconsejar, si quieren, es que hacen una escala normal o hacen una regla de 3.
Entonces ustedes escalan, digamos, la pantalla con una regla, escalan la pantalla y la pantalla mide lo que mide su formato DIN A4. ¿Listo? Y a partir de eso empiezan a hacer una regla de 3. Entonces, no sé, si su pantalla mide, no sé, 20 centímetros, digámoslo así, o 25 centímetros, entonces esa distancia es exactamente lo que mide su formato DIN A4. Y así ustedes pueden empezar a ir a escalar. ¿Listo? Esta sería, digamos, como una opción si lo quisiesen así. Vale, listo, gracias, profe. Listo, lo importante es que tengan una regla. Entonces yo creo que con ya una regla de 3, pues se podría hacer bien el ejercicio. Listo, para formar. Listo, Yo tengo pero una duda sí, señor. con respecto a esas líneas para comprobar si la figura está bien proyectada. Es que es con respecto al primer ejercicio de la actividad número 7. Yo la verdad tenía dudas con respecto a ese ejercicio, que eso creo que es lo mismo que estamos haciendo ahora, comprobar si la figura está bien proyectada. Es acerca de esas líneas de proyección. Tienen que atravesar la figura, ambas figuras, haciendo una figura perfecta entre los dos planos, o cómo es eso, porque yo veo como si fuera un cuadrado, sí, pero la verdad no entiendo bien cómo funciona. ¿En dónde exactamente? Para entender la pregunta. O sea, esa línea EF está Sí, atravesando la primera figura y la otra línea EF está atravesando la otra figura. ¿Tiene que ser una figura perfecta a la hora de unirse todas las líneas bordadas, o cómo es eso? sí, Juan. Entonces, como es una línea de corroboración, lo primero que yo hice fue proyectarla en la proyección T, ¿cierto? Lo proyecté, obviamente, con esas dos premisas que les di, que sea paralelo a la proyección TF y pues obviamente que hayan dos puntos de corte. La línea morada está cortando, pues obviamente acá por lo que pues se realizó en PowerPoint no queda perfecto, pero esta línea debe que, ustedes cuando coloquen su cardabón, pues debe que cortar perfectamente, en este caso la línea PO que pertenece a la superficie. Cuando ustedes la proyecten, ¿cierto? Encuentren sus puntos de corte. Esta línea morada debe que coincidir perfectamente con la línea PO en esta proyección, ¿listo? Coincidir perfectamente, ¿qué quiere decir? Que no estemos ni por encima 1.5 milímetros, ni por debajo. Debe coincidir totalmente esta línea. Para que podamos hacer esta línea, ¿cierto? Recuerden esas dos premisas que les acabo de decir. Que sea paralelo, ¿cierto? A nuestro eje de proyección T, paralelo, y segundo, que encuentre al menos dos puntos de corte, ¿listo? En este caso, pues tengo dos puntos de corte. Tengo el punto de corte E y el punto de corte F. Y entonces cuando ustedes Pero, tengan su proyecto, señor. pero entonces en la figura de abajo no cumplen las dos premisas, simplemente cumple que pasa por dos puntos de corte, Ah, sí, no recuerden, está paralela. exacto, recuerden que la premisa va desde donde nosotros vamos a hacer la comprobación. Entonces, lo primero acá es que esta línea, pues en este caso es paralelo al eje de proyección y cuenta con dos puntos de corte. Cuando ustedes lo bajen, lo que nos importa a nosotros en este caso es que efectivamente la línea pase por los dos puntos de corte. Listo, las dos premisas lo estamos haciendo, pero desde la proyección T. Pues nosotros estamos corroborando que sea paralelo, ¿listo? Que sea paralelo y pues por ende tenga dos puntos de corte. Entonces recuerden, por ejemplo, en sus ejercicios ustedes tenían una proyección, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes tenían una línea, ¿cierto? Y por ejemplo, esta línea es paralelo, la línea AB es paralelo al eje de proyección TF. Entonces, eso no quiere decir que acá también sea paralelo, ¿no? Sino lo importante es que, como lo hacemos acá la línea, paralelo a la proyección TF, pues acá la línea va a aparecer en verdadera longitud. En verdad, sí. Exacto. Entonces, lo mismo que está pasando acá. La línea está siendo paralelo, pero no obligatoriamente, pues tiene que ser paralela acá a la proyección F. Lo que a mí me lleva a pensar que la figura también está en verdadera longitud. Bueno, estaría en verdadera longitud esta línea, está en verdadera longitud, y por ende esta línea, la línea PO, está en verdadera longitud. No podríamos afirmar del todo que está en verdadera longitud, ¿cierto? Pero en este caso sí podríamos corroborar que PO, ¿cierto? Está en verdadera longitud. Pero la figura Ya completa no. No, no, por ese sí el no. momento no. Tendríamos que hacer otra proyección, recuerden lo que hacemos, pues para definir que todas las líneas están en verdadera longitud. Que sea una proyección paralela a la línea. Exacto. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer otra proyección que sea paralelo a la línea MN, ¿cierto? Sí, ¿Listo? listo.
Listo, muchachos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Señor Juan. Gracias, profe. No, con gusto. ¿De pronto alguna otra pregunta o ya queda claro? Listo, creo que queda claro ese ejercicio. Por favor, pues les voy a dar plazo hasta mañana o de pronto hasta el viernes, pues voy a ver. Lo importante es que hagan muy bien su ejercicio. Recuerden tomarle una foto, mucho mejor si lo pueden escanear, y pues me lo envían en un PDF todos los ejercicios resueltos. Profe, ¿puede repetir qué Sí, ejercicios son? señor. ¿Me puede repetir qué ejercicios son? ¿Qué Los actividad? ejercicios están, las actividades de la sesión 7, los que aparecen en su aula virtual. ¿Listo? Que dice actividad en clase 7, creo que si no estoy mal son 4 ejercicios. Gracias. Listo, con gusto. De este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta? Creo que es el mismo que está en el video. Sin embargo, no sé si tienen alguna pregunta. ¿O les gustaría que lo hiciéramos? Sí, sí, profe, Sí. hagámoslo, porque la verdad yo tengo dudas con ese ejercicio. Listo, perfecto. Listo, Juan. Entonces, miren, lo primero, omitan obviamente esta línea. Qué pena, omitan esta línea, por el momento para ustedes no existe. Y este punto C, pues se me salió. Entonces, omitan esto y omitan esta línea. Lo primero que tenemos un plano, tenemos una superficie y tenemos un punto. ¿Listo? Entonces tenemos este plano y tenemos este punto. Todo lo que nos piden esencialmente es encontrar la distancia más corta entre el plano y el punto. ¿Listo? Entonces, partiendo de los videos, bueno, del video que ustedes vieron con anterioridad, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, recuerden siempre, bueno, antes que eso, es trazar los rayos visuales. ¿Listo? Rayos visuales para que nosotros comprobemos que A, pues esencialmente pertenece a las dos proyecciones. Tenemos el punto A, tenemos el punto B. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, qué pena interrumpir, lo que pasa es que yo ahorita tengo otra clase, entonces pues me tendría que retirar. Ah, ya son las 11. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, si quieren, vayan a la otra clase. Yo por el momento entonces les explico esto rápido a quienes no tengan la clase y pues me realizan su ejercicio. ¿Listo? Bueno, listo. Listo, entonces no se preocupen. Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo también. Bueno, muchachos, entonces los que pues tengan clase, pues obviamente vayan a la clase. Este pues video espero se pueda subir. Sin embargo, ya está explicado en el video anterior. Entonces ustedes tienen simplemente una superficie y tienen un punto. Entonces una vez ustedes trazan sus rayos visuales, lo primero que necesitaríamos hacer, o lo que primero que vamos a hacer, listo, es trazar una línea que con base en su video, recuerden que esta línea parte desde dónde. ¿Alguien recuerda esta línea desde dónde parte? Bueno, entonces, recuerden que desde su video esta línea parte desde un punto conocido. Entonces, en este caso, desde el punto A. Entonces, como tenemos la línea A, yo a esto le puedo llamar el punto, no sé, AB, AZ, ZF. Esa Sí, línea nace porque es paralela ¿cómo es que se llama? A la línea de proyección. sí, Sí, a la exacto. línea de referencia. Exacto. Sí, Pero nosotros, ¿cómo determinamos sobre qué plano vamos a hacer, vamos a tomar la línea? lo O pueden tomar sea, desde el plano F o desde el plano T. En este caso yo lo estoy tomando desde F. Ustedes lo pueden tomar desde A, pueden trazar una línea paralela a la línea de proyección y bajar. no, listo. ¿Listo? Desde cualquiera de los dos planos de proyección son, obviamente es factible. ¿Listo? E incluso en su ejercicio, si quieren, ustedes lo pueden hacer desde la proyección T. ¿Listo, Juan? Listo. Listo, entonces tenemos la línea AZ. ¿Listo? En este caso la línea está en verdadera longitud. Tenemos el punto Z, que sería ZT. ¿Listo? Como está en verdadera longitud, entonces lo que vamos a hacer es trazar un rayo visual, ¿cierto? Perdón, una línea de proyección que sea paralela a CB. ¿Listo? Entonces recuerden, como es paralela a CB y es perpendicular a AZ, ustedes va a ver efectivamente en nuestro plano
como una línea, ¿listo? Tenemos B a Z y tenemos C. ¿Listo? Ya como ustedes ven, nuestra superficie la ven como una línea, entonces lo siguiente que ustedes tienen que proyectar es el punto, ¿listo? Entonces tenemos nuestro punto, recuerden que el punto, la distancia se saca la proyección adyacente o anterior. Es decir, que esta distancia A es exactamente esta distancia A. ¿Listo? Y con eso recuerden de nuestra teoría, que una vez tenemos una línea y tenemos un punto, la teoría nos dice que tracemos una línea completamente perpendicular desde la línea y que una al punto. ¿Listo? Entonces en este caso encontré la línea. Encontré el punto, no sé, este punto llamémosle J. Y encontré la línea JZ. ¿Listo? Y ya muchachos, nosotros nos devolvemos. Bueno, en este caso yo tengo clase también, muchachos, se me había olvidado. Entonces, si quieren hacer este ejercicio o si tienen alguna duda o pregunta, me escriben al foro, por favor, y les resuelvo la duda, ¿listo? O por favor ven el video nuevamente, el video que tienen que les di en su aula virtual. Listo, profe. Muchas gracias. Qué pena con usted. Gracias. No, Que le vaya muy bien. Cuídese. igualmente, muchachos, cualquier pregunta, por favor me la hacen en el foro del aula virtual, ¿listo? Ahí les voy a responder y les voy a dejar un plazo para que me puedan entregar los ejercicios. Vale, profe. Gracias. ¿Listo? Con gusto, muchachos. Por favor, miren el video nuevamente por si tienen alguna duda y me la hacen saber ahí en su aula virtual. Profe, son todos los 4 ejercicios, ¿verdad? Señor, Listo, profe. son los 4. Listo, muchachos, entonces voy para la otra clase. Por favor, no escriben cualquier duda y ya les dejo la actividad pues, para que la puedan subir.